Mi novia me llamó paranoico y patético por sospechar de ella. Me dijo que no entendía cómo funcionaban las relaciones adultas. Asentí, sonreí, y luego le mostré las grabaciones. Su rostro lo dijo todo. Hola a todos, mi nombre es Daniel. Soy un hombre de 35 años y tengo un pequeño negocio de instalaciones eléctricas en Ohio. No es nada lujoso, cableado residencial, mejoras en paneles eléctricos y algo de trabajo comercial ligero. Empecé esta empresa desde cero hace 5 años, después de completar un largo periodo como aprendiz y trabajar para otras compañías del rubro durante una década. Además, tengo formación militar. Serví en el ejército y salí con el grado de sargento, E5, lo cual me enseñó la disciplina y el nivel de detalle que hoy aplico en mi oficio. Esta historia tiene que ver con mi exnovia Elena, nombre cambiado, su amante Marcos, también nombre ficticio, y como las cámaras de seguridad que instalé para protegerla terminaron revelando una red de manipulación tan calculada que todavía me cuesta creerla. Antes de entrar en detalles, quiero que entiendas de dónde vengo. Crecí en una ciudad obrera de la zona industrial. Mi padre trabajaba en una fábrica y mi madre limpiaba casas. Desde chico me inculcaron la idea de que con esfuerzo, ahorro y trabajo honesto, se podía construir algo propio. Nada de atajos ni favores. Después de salir del ejército, me metí de lleno en la electricidad porque era un oficio con buena demanda y buen ingreso. Pasé años aprendiendo, sacando licencias, y formando lazos con proveedores y otros contratistas. Con el tiempo, logré reunir lo suficiente para independizarme. Cuando esta historia comienza, ya tenía una buena base de clientes, 2 ayudantes a medio tiempo, y estaba ganando alrededor de $85,000 al año. No era millonario, pero vivía cómodo. Me compré una casa modesta en un buen vecindario, y estaba considerando expandir el negocio y dejar de trabajar en el garaje para alquilar un local. Fue entonces que conocí a Elena. Todo comenzó hace 2 años y medio, en la boda de mi primo Andrés. Él es de esos tipos que conoce a todo el mundo, y estaba empeñado en presentarme a cada mujer soltera en la recepción. La mayoría de las charlas no pasaron de ser corteses. La verdad es que los electricistas no suelen fascinar a las mujeres del mundo corporativo. Pero luego Andrés me llevó a la mesa donde estaba Elena. Lo primero que noté fue que parecía sacada de otro universo, vestido de diseñador, maquillaje impecable, uñas que probablemente costaban más de lo que yo gastaba en comida en toda la semana. Era amiga de la novia, y trabajaba como agente inmobiliaria en una de esas firmas exclusivas del centro que venden propiedades imposibles para mí. Cuando Andrés mencionó a qué me dedicaba, pensé que pondría la típica sonrisa educada y cambiaría de tema. Pero no, su rostro se iluminó. ¿Electricista? ¡Qué increíble! Debes ser muy hábil con las manos, dijo. Incluso me pareció que pestañeó de forma intencional. Me contó que siempre tenía problemas eléctricos en sus inmuebles, que era admirable que tuviera mi propio negocio. No soy ingenuo, sabía que estaba exagerando, pero llevaba 2 años solo tras una ruptura desastrosa con mi exprometida. Y aquí estaba esta mujer impresionante, actuando como si yo fuera el hombre más interesante del lugar. Elena era de esas bellezas que hacen que uno se olvide hasta del propio nombre. Cabello rubio de comercial, ojos verdes, sonrisa encantadora. Pasamos hablando el resto de la noche. Me hizo preguntas sobre mi empresa, se interesó por mi tiempo en el ejército, se rió de mis bromas sin gracia. Me dio su número al final de la fiesta y sentí como si me hubiera sacado la lotería. El café se convirtió en cenas, y las cenas en fines de semana juntos. Elena era diferente a cualquiera que hubiera conocido. Tenía gustos caros. Manejaba un BMW nuevo, vivía en un departamento en el centro que seguro costaba más que mi hipoteca, y siempre tenía el último modelo de teléfono y bolsos de marca. Yo era lo opuesto. Conducía una F-150 del 2018 que pagué al contado, compraba por volumen en Costco, y arreglaba todo lo que se rompía. Pero a ella le fascinaba esa diferencia. Me decía mi rey de la clase obrera y hablaba de lo refrescante que era salir con un hombre que sabía trabajar con las manos. Se quejaba de los ejecutivos vacíos que había frecuentado. ¿Tú construyes cosas, Daniel?, me decía. Los tipos de finanzas solo mueven cifras. Hoy veo con claridad cómo me manipulaba desde el primer día. Pero en ese momento, pensé que al fin había encontrado a alguien que valoraba lo que hacía. A los 6 meses ya éramos pareja formal. Para nuestro primer aniversario, casi vivía en mi casa, aunque conservaba su apartamento por cuestiones laborales. Decía que debía estar disponible para mostrar propiedades de noche o los fines de semana. Ella era experta en hacer sugerencias que sonaban como apoyo, pero que en realidad me empujaban a tomar más riesgos. Comentaba sobre mis precios: cobras demasiado poco para el nivel de calidad que ofreces, o deberías expandirte. Estás dejando plata sobre la mesa. Algunas sugerencias fueron útiles. Subí mis tarifas y empecé a trabajar con casas de gama más alta. Pero también me impulsó a aceptar trabajos grandes que me dejaban sin flujo de efectivo, a usar líneas de crédito para comprar materiales y herramientas. Hay que gastar para ganar, repetía. Deja de ser tan conservador. Confiaba en su criterio porque trabajaba en ventas y aparentaba saber más de negocios. Además, me pasaba contactos. Clientes suyos que necesitaban instalaciones eléctricas completas, protecciones contra sobretensiones, iluminación de lujo.
Solo por sus referencias, ese año gané unos $15.000 extra. Todo parecía ir viento en popa. Demasiado perfecto. 8 meses después, empezó a quejarse de lo inseguro que se sentía su edificio. Decía que había tipos extraños en el estacionamiento, gente sospechosa en el vestíbulo, que le robaban paquetes. No me siento segura viviendo sola, insistía. Con mi trabajo llego tarde y no me gusta llegar a un departamento vacío. Yo sabía lo suficiente sobre sistemas de seguridad como para instalarlos correctamente. Al escucharla, quise ayudar. Le propuse colocar cámaras y mejorar sus cerraduras. Conocía a alguien de confianza. Su respuesta fue inmediata y entusiasta. ¿Harías eso por mí? Me haría sentir mucho más tranquila. Eres increíble por siquiera pensarlo. Así que contacté a mi amigo Rodrigo, que tiene una empresa especializada en sistemas de seguridad. Conocí a Rodrigo cuando estudiábamos en la escuela técnica. Siempre ha sido de fiar y me conseguía equipos a precio de costo sin problema. Le conté la situación y me ayudó con todo el material necesario. Tenía en mente una instalación completa, eficiente pero sin excesos, una cámara con intercomunicador en la puerta principal, 3 cámaras interiores para cubrir las áreas comunes, salón, cocina y pasillo, cerraduras inteligentes tanto en la puerta delantera como en la corrediza del patio, y un sistema centralizado que enviaba alertas directamente a nuestros teléfonos. Me pasé todo un fin de semana instalando el sistema por mi cuenta, pasé cables a través de las paredes, monté las cámaras, configuré el software, probé cada componente. Si hubiese contratado a alguien, probablemente habría costado unos $2.800 entre equipos y mano de obra, pero lo hice como un regalo, porque me importaba la seguridad de Elena. Ella estaba encantada. Subió fotos a Instagram mostrando su nuevo sistema de seguridad, comentando cómo su increíble novio le había dado tranquilidad. Sus amigas comentaban lo afortunada que era, que yo era un gran tipo. Pero en ese momento tomé una decisión que, sin saberlo, sería clave. Durante la configuración, Elena insistió en que mantuviera yo los permisos administrativos del sistema. Y si algo falla y no sé cómo arreglarlo, me dijo, no se me da bien la tecnología. Me sentiría más tranquila si tú puedes ayudarme a resolver cualquier problema. Tenía sentido. Yo había hecho la instalación, y si algo se rompía, debía poder solucionarlo. Le configuré su teléfono con acceso total como administradora, pero dejé los míos activos como respaldo. Las cámaras funcionaban por detección de movimiento, y almacenaban grabaciones en la nube por 30 días. Me aseguré de explicarle todo, cómo acceder a las grabaciones, cómo eliminarlas si lo deseaba, cómo activar o desactivar cámaras por separado. El acuerdo era claro, el sistema era solo por seguridad y para darnos paz mental. Y durante un tiempo, cumplió ese propósito perfectamente. Incluso llegó a grabar a un ladrón de paquetes una vez, y otra ocasión a unos estudiantes haciendo ruido en el pasillo. Cosas normales en un edificio. A veces Elena me mandaba capturas de pantalla si veía algo curioso, un perro nuevo en el vecindario, un repartidor descuidado. Incluso revisábamos juntos el material cuando algo le parecía extraño. Se convirtió en una especie de actividad compartida, que nos hacía sentir conectados y protegidos. Durante 6 meses todo marchó bien. Elena parecía más tranquila, incluso bromeaba diciendo que vivía en una fortaleza, pero lo decía con una sonrisa. Sin embargo, poco a poco, comenzaron a pasar cosas que no supe interpretar a tiempo. Su interés en mi negocio creció de manera repentina. Empezó a preguntarme sobre clientes específicos, tarifas por distintos trabajos, incluso cuestionaba mis precios. Seguro que podrías cobrar mucho más por esto, decía mientras revisaba facturas, sobre todo por instalaciones personalizadas. A los clientes con dinero no les importa pagar extra si sienten que reciben un servicio premium. También comenzó a presionarme para crecer más rápido. Tienes que contratar personal, aceptar proyectos más grandes. Estás pensando demasiado en pequeño. Apreciaba su apoyo, pero muchas de sus propuestas implicaban riesgos serios. Algunos trabajos requerían inversiones iniciales altas, y si algo salía mal, podían comprometer mi flujo de caja. A veces hay que arriesgarse para crecer, insistía cuando yo expresaba mis dudas. Si juegas seguro, nunca vas a escalar. Ahora lo veo claro, estaba empujándome hacia una posición financiera frágil. Pero en ese entonces, lo interpretaba como confianza en mí. Las recomendaciones que me hacía llegar eran reales, y muy rentables. Clientes solventes, que pagaban bien y no discutían cada detalle del presupuesto. Eso reforzaba mi fe en su criterio. Debí sospechar por qué, de repente, conocía a tantas personas que necesitaban trabajos eléctricos. También debí preguntarme por qué le interesaban tanto mis listas de clientes y mis precios. Pero cuando alguien que amas parece ayudarte a progresar, no buscas intenciones ocultas. Gran error. En octubre, llegó el contrato más importante que había conseguido en toda mi carrera: modernizar el sistema eléctrico completo de un edificio de oficinas en Columbus. El proyecto duraría unas 3 semanas y me dejaría una ganancia neta de unos $28.000. Sin duda, el mayor encargo que había tenido. La única desventaja era la distancia. Columbus queda a unas 2 horas de mi casa, y el cronograma era tan ajustado que debía quedarme allí durante la semana para no perder tiempo viajando. Volvía solo los fines de semana.
Cuando se lo conté a Elena, fue muy entusiasta. Este es el tipo de proyecto que va a llevar tu negocio al siguiente nivel, me dijo. Estoy orgullosa de ti. El trabajo era exigente, pero gratificante. Era una estructura antigua, con retos técnicos complejos, coordinación con otros contratistas y problemas inesperados que requerían soluciones creativas. Jornadas largas, pero era el tipo de desafío que me recordaba por qué me gustaba tanto este oficio. Durante mi estancia fuera, Elena y yo hablábamos todas las noches. Me contaba su día, preguntaba por el proyecto, me enviaba mensajes cariñosos durante el día. Todo parecía más que normal, estaba especialmente afectuosa. Te extraño mucho, me escribía. Estoy contando las horas para que vuelvas. Al final de la segunda semana, ya me sentí agotado. Aunque el trabajo avanzaba bien, las jornadas de 12 horas y vivir en una habitación de hotel empezaban a pesar. El jueves por la tarde, al darme cuenta de que iba adelantado, decidí darle una sorpresa a Elena, manejar de vuelta esa noche, en vez de esperar al viernes. El viaje fue duro, 2 horas de autopista en la oscuridad, tras un día entero de trabajo físico, pero estaba ilusionado. Quería sorprenderla y quizás invitarla a cenar para celebrar que todo iba saliendo bien. A eso de las 9 de la noche, cuando faltaba una hora para llegar, le mandé un mensaje. Sorpresa, terminé antes, ya voy de regreso, llegaré como a las 10:30. No contestó, pero no me pareció extraño. A veces, Elena apagaba su teléfono temprano si al día siguiente tenía citas por la mañana. Los agentes inmobiliarios suelen comenzar temprano los viernes para captar clientes antes de que entren a trabajar. Aquella noche, como ya tenía copia de su llave, decidí entrar en su departamento con cuidado, sin hacer ruido, por si ya estaba dormida. La oscuridad dominaba el ambiente, salvo por unas cuantas velas encendidas en el salón. Me llamó la atención, ya que Elena nunca fue del tipo romántico que usara velas o luces tenues. Lo suyo eran las pantallas brillantes y las series en streaming. Fue entonces cuando escuché voces procedentes del dormitorio. Eran murmullos, risas, y la voz de un hombre que no reconocía. Se me paralizó el cuerpo. Me quedé inmóvil en la entrada, con las bolsas aún en las manos, intentando procesar lo que escuchaba. De pronto, oí con claridad la voz de Elena. Daniel no sospecha nada. No tiene ni idea de lo que está pasando. La voz masculina respondió. ¿Estás segura de que no lo descubrirá? Se ve bastante listo. La risa de Elena no fue la de siempre. Sonó distinta, fría. Por favor, es un electricista con delirios de grandeza. Mientras siga diciéndole lo brillante y exitoso que es, se tragará cualquier cosa. Sentí que el estómago se me revolvía. Luego, el hombre volvió a hablar. ¿Y si descubre lo nuestro? Para eso está el plan del embarazo, dijo ella sin titubear. Aunque sospeche, un bebé lo ataría económicamente por años. Probablemente se casaría conmigo solo por hacer lo correcto. Después me quedo con la mitad de todo cuando llegue el divorcio. Él se rió. Eres malvada. Me encanta. No es la primera vez que lo hago. Al de Atlanta ni le dio tiempo a reaccionar. Los hombres son muy fáciles de manejar cuando los haces sentir importantes. Yo apenas podía sostener el teléfono en la mano del temblor. Lo único que me mantenía en pie era el entrenamiento militar que recibí años atrás, recopilar información antes de actuar. Así que comencé a grabar. Durante los siguientes 10 minutos, los escuché planear con detalle cómo arruinarme la vida. Hablaban como si estuvieran organizando unas vacaciones, el cronograma, cómo fingir el embarazo, cómo repartirse mis bienes después de la separación. Salí del departamento tan en silencio como había entrado, bajé a mi camioneta y me quedé ahí, en el estacionamiento, más de una hora, escuchando la grabación una y otra vez, intentando entender lo que acababa de presenciar. A la 1 de la madrugada, terminé sentado en una cafetería abierta las 24 horas, rodeado de camioneros y gente con insomnio, repasando mentalmente cada escena. Entonces recordé algo que Elena parecía haber olvidado por completo: las cámaras de seguridad. Las mismas que instalé para su protección seguían conectadas a mi teléfono. Nunca las había revisado mientras estaba fuera, por respeto a su privacidad. Pero después de lo que acababa de escuchar, tenía una razón legítima para hacerlo. Saqué el móvil con las manos temblorosas, abrí la aplicación y empecé a revisar las grabaciones recientes. Lo que vi hizo que se me cayera el alma a los pies. A las 11:43 de la noche del día anterior, la cámara de la entrada mostró a un hombre saliendo del departamento. Lo reconocí de inmediato: Marcos, un compañero de trabajo de Elena. 30 y tantos años, siempre de traje costoso. Según lo que ella me había contado alguna vez, casado y con hijos. Pero eso no fue lo peor. Elena apareció en la grabación usando únicamente una bata. Se despidió de él con un beso que nada tenía de amistoso, le acariciaba el pelo y se abrazaban con la intensidad de quienes acababan de acostarse. Seguí revisando grabaciones de esa misma noche. Marcos había llegado a las 6:15 de la tarde con una bolsa de comida y otra con ropa. Apenas cerró la puerta, se estaban besando. La cámara del salón, que también graba audio, los captó hablando durante horas como si nada ni nadie pudiera escucharlos. Revisé otros días. 3 días antes, se los veía acurrucados en el sofá, hablando sobre su futuro. Daniel me preguntó si quería que viviéramos juntos, dijo Elena en un momento. Perfecto, así encaja todo lo que planeamos.
¿Crees que lo del embarazo funcionará? Preguntó Marcos acariciándole el cabello. Funcionó con Rodrigo en Atlanta. Los hombres como Daniel quieren hacer lo correcto. Si creen que te embarazaste, se casan contigo aunque tengan dudas. Ahí entendí que no era el primero, que esto era un patrón. En otra grabación, de hacía una semana, Elena hablaba por teléfono. Hola, Sara. Sí, ya sé que dije que Daniel era el indicado, pero la verdad es que me estoy aburriendo. No pienso dejarlo aún. Primero necesito asegurar algunas cosas. Estaba planeando nuestra ruptura mientras cada noche me decía que me amaba. Pero lo peor fue una conversación grabada 2 semanas antes, también por teléfono. Sí, estoy embarazada. Claro que es de él. Todavía no se lo he dicho. Estoy esperando el momento. Todo está saliendo perfecto. Eso me revolvió completamente. Siempre habíamos usado protección, sin excepciones, y desde el inicio, ella insistió en que tomaba anticonceptivos. Así que o estaba mintiéndole a alguien más, o me estaba mintiendo a mí, o las dos cosas. Estaba tratando de atraparme deliberadamente. Pasé las siguientes 4 horas descargando cada vídeo y audio de las últimas 3 semanas. Reuní horas y horas de pruebas del engaño, del desprecio con el que hablaban de mí mientras yo trabajaba sin parar creyendo que construíamos un futuro juntos. Cuando salió el sol, ya tenía todo archivado. Regresé a mi casa, traté de dormir, pero no pude. Al mediodía, conduje hasta el edificio de Elena. Su auto seguía en su lugar, pero el de Marcos ya no estaba. Me quedé unos 20 minutos en la camioneta, debatiendo qué hacer. Una parte de mí quería desaparecer sin decir nada. Otra necesitaba respuestas. Entré con mi llave. Elena estaba en la cocina, preparando café, con una de mis camisetas del ejército puesta, como si nada hubiera pasado. Cuando me vio, sonrió como la primera vez que nos conocimos. Daniel, ¡qué sorpresa! Volviste antes. Se acercó a abrazarme. Lo permití, aunque sentí náuseas. Te extrañé mucho. ¿Cómo fue el proyecto? Tenemos que hablar, dije, con calma. Su sonrisa se tensó ligeramente. ¿Pasa algo? Te noto serio. Anoche, al llegar, escuché voces. Tenías compañía. Vi su rostro en busca de alguna reacción. Hubo un instante breve de pánico. Luego fingió estar confundida, incluso algo irritada. Ah, eso. Sí, Marcos del trabajo vino a dejar unos papeles. Estaba algo borracho y no quiso manejar. Se quedó a dormir. No te pongas celoso. Primera mentira. Las cámaras mostraban que había estado más de 5 horas ahí y se fue caminando perfectamente sobrio. La miré a los ojos. Confío en ti. Ella sonrió, más relajada. Porque sabes que jamás haría algo que nos lastime. Eres lo más importante para mí. Segunda mentira. Di un paso hacia la habitación. Déjame buscar el portátil. Quiero mostrarte unas fotos del proyecto. Caminé hacia el sofá. Abrí mi portátil y accedí a la interfaz del sistema de cámaras de seguridad. No llegué a reproducir ningún vídeo, simplemente dejé la vista previa en miniaturas visible. Eso bastó. Elena se quedó completamente pálida, como si en ese instante se le hubiese vaciado la sangre del rostro. Comenzó a gritar antes incluso de que yo tocara el botón de reproducción. «Estás espiándome. ¿Qué te pasa? Eso es una invasión total a mi privacidad», gritó, fuera de sí. Mantuve la calma y respondí con voz firme. No es espionaje. Nunca revisé las grabaciones mientras estuve fuera. Anoche fue la primera vez que las consulté, porque sentí que algo no estaba bien al volver a casa. Estas cámaras son para seguridad, no para vigilarte. Precisamente, son para seguridad, no para controlarme, insistió ella. Exactamente, le respondí, y cumplieron su función. Me advirtieron que mi pareja me estaba engañando con su compañero de trabajo. Giré la pantalla hacia ella, mostrando una imagen nítida en la que aparecía besando a Marcos junto a la puerta. Se quedó mirando la escena como si hubiese visto un espectro. No puedes usar eso. Es una invasión a la privacidad, dijo con un tono ya menos seguro. Sí puedo. Cuando instalé el sistema, tú firmaste un consentimiento. Incluso fuiste tú quien pidió que mantuviera el acceso como administrador por si necesitabas ayuda. Todo está documentado. Todo es legal. Abrí otro clip, esta vez de ellos abrazados en el sofá, hablando sobre sus planes. Planeabas dejarme mientras me decías que me amabas. Eso es cruel, Elena. Luego mostré la grabación donde hablaba del embarazo falso y del hombre que había engañado antes, en Atlanta. Así que ya lo habías hecho antes. A ese tal Marcos también lo atrapaste con la misma mentira. Por primera vez desde que la conocía, Elena retrocedió asustada. No puedes demostrar nada, balbuceó. No necesito probarlo en un tribunal. Basta con que se lo muestre a las personas adecuadas, tus amigos, tu familia. ¿Cómo crees que reaccionarán al saber que finges embarazos para manipular hombres? No te creerán, intentó justificarse. Tal vez no, pero la esposa de Marcos sí lo hará. Esa frase la dejó paralizada. Se desplomó en el sofá, derrotada. No lo harías. ¿De verdad quieres apostar? Le expliqué que tenía varias horas de grabación. Conversaciones en las que confesaba haberlo hecho antes, vídeos discutiendo cómo fingir un embarazo y cómo usar el divorcio a su favor. Intentó pensar en otra manera de salir del lío, buscar alguna forma de manipularme. Aunque tengas las grabaciones, no puedes usarlas, insistió. Ya las he enviado a mi abogado y a 2 personas de confianza con instrucciones claras. Si algo me sucede, las harán públicas. Así que,
Si estás considerando decir que te agredí o inventar cualquier historia, desiste. Finalmente, preguntó en voz baja. ¿Qué quieres? Que te mantengas completamente alejada de mí. Se acabó. Además, me vas a reembolsar cada centavo que gasté en este sistema de seguridad, $2,800. No tengo ese dinero. Vende algunos de esos bolsos de diseñador que tienes. Y vas a cortar toda relación con Marcos ahora mismo. ¿Y si cumplo con todo eso? ¿No enviarás los vídeos? No los mandaré a la esposa de Marcos, pero los conservaré. Son mi seguro. Se quedó callada largo rato, seguramente evaluando sus opciones. Finalmente murmuró: necesito llamar a Marcos. Debes terminar lo que sea que tengas con él, y de inmediato. Es un hombre casado, trabaja contigo, y está dispuesto a destruir su hogar por esta relación. Si tienes un mínimo de sensatez, lo cortarás antes de que esto empeore. Ese día salí de su apartamento creyendo que lo peor ya había pasado. Me habían engañado, sí, pero tenía pruebas, la había enfrentado, y pensaba que podía seguir adelante. Qué ingenuo fui. Elena me devolvió el dinero, aunque tardó 4 meses en reunirlo vendiendo parte de sus artículos de lujo. También rompió con Marcos, aunque no de forma discreta. Una semana después, recibí una llamada de mi primo Andrés, el mismo cuya boda había desatado todo esto. Oye, Daniel, Elena está hablando con todo el mundo. Está diciendo que instalaste cámaras ocultas para espiarla sin su consentimiento. Que eres un acosador obsesivo que violó su privacidad. Se me heló la sangre. ¿Qué exactamente está diciendo? Que colocaste las cámaras a escondidas y la espiabas desde lejos. La está pintando como una víctima de un novio paranoico. Eso podía arruinar mi vida. Mi negocio se basaba completamente en la confianza. Si comenzaban a creer que usaba equipos de vigilancia para espiar a parejas, todo se vendría abajo. También dice que la amenazaste cuando quiso terminar contigo, añadió Andrés. Le agradecí la advertencia y contacté al abogado que me ayudó con los papeles de mi empresa. Me aseguró que todo era legal, pero me aconsejó que actuara rápido y controlara la narrativa. Tomé una decisión difícil, pero necesaria. Creé una carpeta privada con clips seleccionados de las cámaras. Nada íntimo ni comprometedor. Solo pruebas claras de que Elena conocía el sistema y había dado su consentimiento. Imágenes de su relación con Marcos durante varios días, audios donde hablaban de manipulaciones y de embarazos falsos. Pruebas de que me mentía mientras simulaba una relación amorosa. Compartí la carpeta con Andrés y otros 2 amigos en común. Les expliqué que no quería avergonzarla públicamente, pero que necesitaba protegerme si seguía difundiendo mentiras. La respuesta fue inmediata. Daniel, esta mujer está completamente desequilibrada, me dijo Andrés tras ver el contenido. ¿Cuánto tiempo llevaba todo esto? En menos de una semana, todos nuestros amigos sabían la verdad. El relato de Elena como víctima se desplomó al enfrentarse a las pruebas. Pero lo más irónico aún estaba por llegar. Durante un par de meses, el ambiente se calmó. Elena dejó de hablar mal de mí en público, probablemente porque entendió que la gente ya no le creía. Mi negocio siguió creciendo y volví a salir con gente, sin comprometerme. Entonces, Marcos cometió un error. Supe, por conocidos en común, que empezó a decir en su trabajo que había sido seducido por una mujer desequilibrada que lo había arrastrado a un engaño. Él trataba de pintarse como la víctima, diciendo que Elena lo había engañado, haciéndole creer que estaba soltera, y que lo había manipulado para acostarse con ella. Según la versión de Marcos, yo era un exnovio desequilibrado que los había grabado ilegalmente y ahora los estaba chantajeando. En lugar de entrar en ese juego, simplemente envié las grabaciones a su esposa. No fue por venganza, sino porque ella tenía derecho a conocer la verdad sobre el hombre con el que estaba casada. Los audios dejaban en claro que Marcos no solo participaba con entusiasmo en los planes para arruinar mi relación, sino que además hablaba de su propio matrimonio con desprecio. En una de las grabaciones, se le escucha decir: mi esposa ya no tiene nada interesante, solo le importan los niños y su club de lectura. Con Elena me siento vivo otra vez. Teresa, su esposa, no solo le pidió el divorcio, se quedó con la casa, la custodia de los hijos y una parte significativa de sus ingresos a través de la pensión alimenticia y la manutención. Además, no se quedó callada. Se aseguró de que todos en su entorno supieran la verdadera razón por la que su matrimonio terminó. Pero eso no fue todo. Teresa también compartió las grabaciones con la empresa inmobiliaria donde tanto Marcos como Elena trabajaban. Resultó que Marcos había utilizado recursos de la empresa para su aventura: teléfonos corporativos, tarjetas de crédito para pagar hoteles, e incluso propiedades en venta como puntos de encuentro. Ambos fueron despedidos en menos de una semana. A él lo echaron por mal uso de los recursos, y a ella por dañar la reputación de la compañía. El escándalo se volvió la comidilla en la oficina. Elena intentó conseguir trabajo en otras agencias inmobiliarias, pero su reputación ya la precedía. Nadie quería contratar a alguien conocida por involucrarse con compañeros casados y por manipular a clientes. Mientras tanto, mi negocio seguía creciendo. Descubrí que cuando te alejas de personas tóxicas y te enfocas en hacer bien tu trabajo,
todo empieza a fluir. Contraté a 2 empleados fijos y tenía reservas hasta bien entrada la primavera siguiente. Pensé que ahí terminaba todo. Me equivoqué. Unos 8 meses después del enfrentamiento inicial, recibí una llamada de un número desconocido. Estuve a punto de ignorarla, pero pensé que podía ser un cliente. Al contestar, escuché: Daniel, soy yo, Elena. Estuve a punto de colgar de inmediato. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, estoy en serios problemas. Necesito tu ayuda. Eso ya no es asunto mío. Solo te pido 5 minutos, Daniel. Estoy desesperada. A pesar de todo, escuché. Me contó que había intentado repetir su mismo juego con otro hombre, un contratista de plomería que había conocido a través de contactos laborales. Pero ese hombre resultó ser más astuto, o quizá más precavido. Descubrió sus intenciones antes de que pudiera concretar su plan. No solo la expuso públicamente entre sus conocidos, sino que además la denunció ante la Junta Estatal que regula las licencias de bienes raíces. Estaban investigándola por violaciones éticas que podían costarle su licencia de manera definitiva. Podría perderlo todo, dijo entre lágrimas. Mi licencia, mi carrera, mi apartamento. No tengo dinero para pagar un abogado y nadie me quiere contratar mientras dure la investigación. Sigue sin ser mi problema. Sé que te hice daño, pero eres el único que podría ayudarme. Haré lo que sea, lo que me pidas. ¿Recuerdas cuando le dijiste a Marcos que yo no era más que un electricista simplón que creería cualquier cosa que le dijeras? Silencio. Estaba molesta. No lo decía en serio. Claro que lo decías. Así como también dijiste, con orgullo, que ya habías hecho esto con otros hombres antes que yo. Lo siento, de verdad lo siento. Fui estúpida, egoísta, arruiné todo. No estás arrepentida de lo que hiciste, Elena. Estás arrepentida porque te descubrieron. Eso no es cierto. Te amé de verdad. Aún te amo. Me reí. Lo único que amaste fue lo que yo podía ofrecerte: seguridad, dinero, reparaciones gratis. Pero a mí, nunca me amaste. Puedo cambiar, puedo mejorar. Solo ayúdame con esto, por favor. No, y colgué. Lo último que supe fue que perdió definitivamente su licencia inmobiliaria. La investigación concluyó que había violado múltiples normas éticas al aprovechar sus vínculos laborales para manipular hombres. Ahora trabaja en una cadena de restaurantes, ganando menos de 1/3 de lo que ganaba antes. Marcos está aún peor. Su exesposa se aseguró de que no pudiera ver a sus hijos sin supervisión, y su reputación en el sector inmobiliario quedó hecha polvo. Según dicen, ahora hace trabajos de mantenimiento por encargo y vive en un motel barato, alquilando por semanas. Y yo, estoy mejor que nunca. Mi negocio va viento en popa. Estoy saliendo con alguien increíble que valora mi trabajo, que entiende que hacer instalaciones eléctricas también es hacer del mundo un lugar más seguro. Y duermo tranquilo cada noche, sabiendo que todo lo que tengo lo conseguí con esfuerzo real. A veces, el karma necesita un pequeño empujón, pero cuando finalmente se manifiesta, es hermoso de ver. Las cámaras de seguridad que instalé para proteger a Elena terminaron protegiéndome a mí. Y aquella relación que intentaron destruir terminó siendo el punto de partida para descubrir lo que realmente merezco de una pareja. La vida, a veces, tiene formas curiosas de revelarte la verdad.